Padawan, seguimos hablando de ciencia ficción y esta vez vengo a honrar una deuda, que es hablarles de un escenario cuando había hablado, cuando hablé de los escenarios clásicos y emblemáticos de la ciencia ficción. Creo que no hablé de un escenario que prácticamente es como el escenario tipo de la ciencia ficción, y les dije que se los debía porque es un escenario muy complejo, que ha tenido mucha evolución con el tiempo y que además se mezcla con el resto de los escenarios, al punto de que, bueno, se le considera su género, pero bueno, ya hemos hablado, ya creo que hemos rebasado la etapa en la que no le decimos su género, sino escenarios, igual que no le decimos género a la ciencia ficción, sino es una temática, es una forma de escribir narrativa con un nivel de realidad propio. Entonces, bueno, una vez recordado esto, con esto claro, pasamos al escenario de la Space Opera, o la ópera espacial, como se le solemos decir acá en España. Entonces, el escenario de la ópera espacial, antes de llamarse ópera espacial, que no tenía un nombre muy claramente definido, pero es un heredero muy claro del viaje extraordinario. El viaje extraordinario o el viaje fantástico es básicamente una historia de viajes a un sitio exótico, que puede existir o no. Para el nivel de realidad del siglo XIX, que es cuando los imperios empiezan a descubrir que sus colonias también tienen algo exótico, también tienen algo cultural y también tienen un atractivo para sus ciudadanos, sobre todo el Imperio Británico. El español no tanto, pero el británico sí descubrió que podía explotar lo exótico que tenía la India o China, o, o lo exótico que podía haber en África. Y entonces se volvió popular un tipo de narrativa que era en parte documental, o sea, en parte era mimética con la realidad, y en parte era ficcional, que es el viaje extraordinario, o sea, los cuadernos de viajes o anécdotas de viajes o diarios de viajes. Hay muchos de ellos, casi todos reales, pero muchos de ellos hablaban eh, ya con anterioridad al siglo XIX. Había algunos que eran como que medio extraordinarios, ¿no? Y por supuesto, algunos pasaban la línea del nivel de realidad y ya no solamente llegaban a lugares donde habían, sino que estaban llegando a sitios imaginarios, a lugares que no existían. Y de ahí que, bueno, la luna era el lugar más inaccesible, ¿no? Por todo. En el siglo XIX ya Poe, o sea, ya se había ido a la luna de muchas maneras en la literatura, pero Poe es el primero que usa el desarrollo científico técnico para mostrar un viaje extraordinario a la luna. Es decir, Sonium de Johannes Kepler, que si bien es escrito por un científico y sigue las leyes de Kepler, las propias leyes de Kepler, o sea, leyes de la física, en realidad, primera, es un sueño todo, de ahí el nombre, Sonium, y además el impulso inicial lo da una bruja, o sea, hay magia en todo esto. El Baron Munchausen juega mucho con el absurdo. Tampoco están muy bien definidas las leyes de la física en ese momento, y al final creo que va montando una bala de cañón. Hay un artilugio tecnológico, pero no hay un intento de viaje a través de un vehículo, como sucede en Poe, que lo hace a través de un globo. Eso es lo más notable que tiene la historia de un tal Hans Pal de Allan Poe. Y después el continuador natural de esto fue Verne, que sí hace una mezcla de Baron Munchausen, de usar el cañón, pero al mismo tiempo la bala de cañón es como un barco, como una nave espacial, de ahí la palabra nave, que es de la Tierra a la Luna. Entonces, de la Tierra a la Luna comienza el viaje extraordinario, pero ya más allá del límite. O sea, este viaje no es real porque no estamos yendo a la luna, no hubo nadie que haya ido a la luna exactamente en este momento. Soy Julio Verne en este instante, pero podría pasar en el futuro, como en efecto pasó, o tal vez no podría pasar, pero me gusta fantasear con el hecho de que la tecnología me puede llevar a ese lugar y a ese sitio. Esto es el viaje a la luna y esto también es el viaje al centro de la Tierra, que tenía un precedente con Plutonia. Olvidé el nombre del autor de Plutonia, sé que es ruso. Entonces,
el asunto es que comienzan a hacerse historias de viajes extraordinarios a lugares en los cuales todo el mundo, todos los lectores sabían que esos lugares o no existían o no se había llegado o eran inaccesibles. Y así empezó un goce raro con este ambiente fantástico, pero que el medio siempre era la tecnología. Siempre se llegaba al lugar a través de en lo que realmente se viaja, que es en artefactos tecnológicos. Porque nosotros todavía, me encantaría que pudiéramos viajar a través de magia usando la teletransportación, créanme, me encantaría, pero no, tenemos que usar vehículos, aviones, barcos, trenes, automóviles, tenemos que usar la tecnología para movernos. Por lo tanto, los viajes en el espacio requieren de tecnología. Y los viajes a lugares que no existen o a lugares a los cuales no hemos llegado todavía, como es el caso de otros planetas, otros soles, entran dentro del universo de los escenarios de la ciencia ficción. Y así comienza la narrativa de ciencia ficción que usa el espacio o el cosmos como escenario. Inicialmente eran simplemente viajes, como los viajes de descubrimiento, viajes de manera extraordinaria, pero después comienza, a principios del siglo XX, comienza a verse este tipo de viaje como deja de ser algo exótico para convertirse en algo, en un viaje con un sentido y con un objetivo. Y aquí hay como que se abren dos caminos. Uno, el camino de la colonización, de la búsqueda de recursos, que es típico. Los escritores vivíamos en una época en la que el colonialismo, o sea, en los imperios colonialistas, los que tenían la tecnología, y por lo tanto los escritores y la cultura también, para escribirle, las editoriales para publicarle, etcétera, el género surge en Europa y en Estados Unidos, o sea, surge en medio de las potencias, de los grandes imperios colonialistas, que después serán los capitalistas desarrollados. Entonces el viaje a lugares exóticos era para un objetivo generalmente comercial, o un objetivo sagrado, como estoy seguro que estaban convencidos los gobernantes de los grandes imperios colonialistas, un objetivo altruista y noble, y la población salvaje e indígena del lugar lo impedía. De ahí surgen los primeros conceptos, el primer concepto, o sea, los primeros escenarios en los que hay un conflicto espacial. ¿Por qué? Porque este escenario nuevo es el espacio, son los otros planetas, y entonces ya en los otros planetas aparecen indígenas, que hay que exterminar, por supuesto, porque nosotros somos los buenos. Es una especie de generalización del primer mundo, de lo que hoy es el primer mundo, que eran los imperios comerciales en aquel momento, como los terrícolas. Los terrícolas siempre son buenos y siempre van a llevarle la civilización a esos salvajes. Otro camino, a principios del siglo XX ocurre un pequeño suceso sin mucha importancia, que es la Revolución de Octubre, y hay un montón de países que tienen un sistema que ya no es capitalista, que es socialista, y entonces como que se vuelve, la ciencia ficción se vuelve también una herramienta política, una herramienta de publicidad, pero de publicidad política, y entonces de momento el conflicto no es tanto el viaje exploratorio para buscar recursos como el viaje para obtener un resultado científico o para convencer a esos planetas en los cuales ya hay dictaduras, sociedades capitalistas y sociedades terribles, convencerlos de que el socialismo es la verdad. Y entonces surge todo un modelo dentro de la exploración espacial, dentro de la ficción espacial cósmica, como le decían los soviéticos le llamaban cosmos, y entonces surge todo un modelo diferente al modelo occidental de la exploración espacial. ¿Por qué se llama Space Opera? Este tipo de aventurillas, que básicamente eran extrapolaciones de las historias del western, de los westerns, que el oeste norteamericano también es un lugar y un mundo exótico. Esta correlación sigue hasta nuestros días de otra manera, por supuesto, más inspirada en el cine del oeste, en el cine western, pero existe en la actualidad. Tenía que ver con la lucha contra lo salvaje y la belleza y la maravilla de los paisajes del oeste norteamericano, en este caso los paisajes lunares o de otros planetas, Marte, Venus, otras estrellas. Entonces existía un tipo de modelo de aventurilla corta, rápida, de rápida lectura que había, en las cuales quienes lo pagaban eran compañías que vendían jabones, y se llamaba soap opera, o sea, ópera de jabón.
Y entonces, como la mayoría eran western o historias de guerra o historias espaciales de viajes espaciales extraordinarios y de guerras en el espacio. Y lo mismo que el western y lo mismo que la guerra, pero llevado al escenario espacial. Y por eso se le llamó ópera espacial, space opera, en vez de soap opera. Y entonces a partir de ahí surge el nombre del género, aunque a mí no me gusta tanto. Entonces, hay un tipo de ópera espacial que no es exactamente espacial, que es el ataque extraterrestre, que ahí viene con lo contrario. Ahí no hay un interés político de llevar un mensaje político o llevar un ideal político y social de las sociedades capitalistas, o los socialistas también, pero bueno, en este caso las capitalistas, si los recursos están ahí y yo tengo la tecnología para cogerlo, a mí no me importa la opinión que tengan los indígenas que viven ahí. Esa es más o menos la idea de la ópera espacial de principios del siglo XX. Pero también existe lo contrario, ¿no? Esa misma mentalidad que es la verdadera, ¿ok? Ese tipo de mentalidad que es la que yo considero que es la verdadera, también puede ocurrir a la inversa. Es decir, una potencia extranjera, en este caso extraplanetaria, más poderosa que yo, puede sentirse con derecho a mis recursos. Y entonces yo tengo que tener como que una especie de superioridad moral. Es decir, yo no soy un robot asesino, no soy un alienígena que sea un bicho, yo soy un blanco heterosexual bonito y tengo que luchar contra eso porque yo soy el canon occidental. Esa es la mentalidad de la ópera espacial en la primera mitad del siglo XX, hasta que llegan los años 70, y además de la Edad de Plata, y entonces ya distintos hasta que ya distintos autores que empiezan a escribir un poquitico mejor, que empiezan a tener formación científica, empiezan a tocar temas más complicados, a tocar temas como temas relacionados con la otra edad, temas relacionados con, con cómo piensan los seres alienígenas y con lo difícil y complicado que puede ser emplear modelos simples de colonización. Ojo, no se ponen en el lugar del alienígena. No es una ciencia ficción del tercer mundo. Sigue siendo el primer mundo, pero es un primer mundo como que un capitalismo más noble. Más de ponerse en el lugar del otro, más para subirle el salario que para dejarlo de explotar. Es básicamente esa la idea. Y también empiezan a haber mujeres que empiezan a escribir ciencia ficción y a tomar el punto de vista femenino. Casos notables. El orgullo de Chanur. El orgullo de Chanur es un universo comercial, un universo donde hay distintas razas que comercian y hay una raza que es de leones. Los machos de los leones hacen lo que hacen los machos en las manadas de leones normalmente, que es controlar el territorio, y entonces las cazadoras son las hembras, por lo tanto las cosmonautas, las astronautas son las hembras. Por lo tanto es una nave llena de leonas, que hay una leona alfa que es la capitana, Chanur es como se llama la familia, que es la manada. En inglés las manadas de leones se llaman Proud, que también significa orgullo, y entonces no queda muy claro. La novela ha sido traducida al español como el orgullo de Chanur, pero es de Proud o Chanur, así que puede ser la manada Chanur o la manada de Chanur, como se podría traducir correctamente. Y entonces es una tripulación, una historia espacial, pero que no es tan masculina, que toma el punto de vista de alguien no humano, femenino, en el cual un hombre blanco heterosexual es el alienígena con el que se encuentra. Y todo el mundo habla de él como el bicho, porque es un náufrago espacial. No les spoilearé la historia. Es una buena novela, incluso creo que es una trilogía. Yo solamente me leí la primera. Y es interesante porque cambia el punto de vista. Empieza a tener la nobleza del primer mundo, la condescendencia del primer mundo de pensar un poco cuál sería el punto de vista de esos alienígenas, de esos nativos. Por ahí. Entonces, lo voy a dejar aquí. Esto va a ser en varias partes. Lo voy a dejar aquí porque es muy complicado. Nos vamos a quedar en los años 70, en este punto de vista, en este intento de los escritores del primer mundo, sobre todo los norteamericanos y los británicos, de explorar otros puntos de vista. Pero vamos a ver qué estaba ocurriendo en el mundo socialista.
donde las cosas ni siquiera en espacio, era cosmos. Eso lleva otro video y después, y además no terminó ahí, estamos en medio del escenario de la Guerra Fría también, que hablaremos también de cómo el escenario de la Guerra Fría influyó en la ciencia ficción y cómo comienza América Latina y el tercer mundo a escribir también ópera espacial. Pero eso lo dejaremos para la próxima, vamos a dejarlo en esta primera parte y seguimos. Esta serie va a ser larga, yo lo dije, por eso no quería hacerla. Gracias por perder su tiempo yéndome, iba a decir, por prestarme atención, por el tiempo que están dedicando a ver el canal y bueno, nos vemos en la próxima, en la segunda parte.